Buenas tardes, espectadores, presentarles Tiempo de Expertos. Hoy hablaremos sobre el proyecto y responder a sus preguntas. Buenas tardes, estimados inversores, socios, participantes del proyecto. Buenas tardes a todos. Ahora sobre SAPU Solución Arquitectónica y de Planificación Urbana. El proyecto fue presentado para revisión y aprobación el 10 de marzo. El 7 de abril recibimos una negativa para la aprobación con observaciones. Ese mismo día se cargó el proyecto editado desde el día 7. Y desde el día 7 hay un informe nuevo. Entiendo la impaciencia de todos los participantes del proyecto. Entiendo perfectamente que muchos participantes del proyecto tienen serias posibilidades de influir en el proceso. Se sugiere escribir a la Duma. Por favor, no hagan movimientos precipitados. No es necesario hacerlo. Hacemos lo necesario para realizar el proyecto. La solución arquitectónica y de planificación urbana sea aprobada con todos los cambios, observaciones. Sí, que hagan observaciones, que hagan todo lo que consideren necesario. Vamos a lograr nuestro objetivo. La meta es el lanzamiento del proyecto. Primero su funcionamiento, obtener ganancias para lo que fue creado este proyecto. Lo que se encuentra en el camino de los obstáculos es inevitable. Sí, en la introducción de los inspectores, considerarlo un hecho insignificante o significativo, eso ya es a discreción. Por eso, vamos a trabajar y lograr resultados. Debe quedar claro y entendido que esto es inevitable. Se llevará a una conclusión lógica. Y haga lo que se haga, siempre habrá observaciones. Observamos, eliminamos. Por lo tanto, nuestra tarea es coordinar, aprobar la solución arquitectónica y de planificación urbana y, en consecuencia, entregarla a Mosgostroinadzor para obtener la conclusión sobre la finalización de la construcción. Esta es nuestra principal tarea que debemos resolver y avanzar hacia la solución de la tarea principal. No es un objetivo, es solo una tarea. El siguiente punto que me gustaría discutir. Se dice que no revelé los periodos y plazos de recuperación en el último seminario web, lo cual no sé. Lo sé, porque si hablamos de que nos convertimos en participantes y residentes de Technopolis Moscú, entienden, esto sería imposible si no hubiéramos desarrollado un modelo económico, si no tuviéramos un plan de negocios, si no hubiera una justificación económica. Todo eso existía. Es un gran volumen de documentos, un gran volumen de información que fue presentado a los expertos y ellos consideraron todo esto convincente. Y como resultado, somos residentes. Pero desde ese momento, desde ese tiempo, han pasado muchas cosas y todos esos indicadores que fueron desarrollados eran más necesarios para evaluar cuánto entendemos de lo que estamos asumiendo. Esto es indiscutible. Porque los expertos también son buenos especialistas y entienden que durante la implementación del proyecto todos esos indicadores se volverán obsoletos y será necesario desarrollar nuevos indicadores para el propio proyecto. ¿Y cuán razonable es hacerlo ahora con el nuevo desarrollo? Creo que no es relevante, que la relevancia del cálculo del periodo de recuperación del proyecto llegará justo después del lanzamiento del proyecto y después de la realización de los primeros lotes de producción. Creo que ya estamos cerca de ese momento. El proceso de ajuste del equipo continúa, se ha pedido equipamiento adicional. Ahora estamos esperando la llegada de más equipos y herramientas adicionales desde China y estamos perfeccionando la tecnología de fabricación del producto que haremos primero. Adicionalmente, estamos asegurando la calidad y lo prioritario son los motores para Motilioc, la moladora angular. Por lo tanto, tengo una solicitud. Aquellos colegas que han solicitado ser distribuidores, actualicen su información. Ustedes saben dónde y a dónde enviarla. Alexander Sudarev probablemente lo duplicará nuevamente en todos los medios y recursos. Por favor, actualicen esta información porque ya se acerca el momento. Incluso podemos decir que el embalaje ya está en el almacén. Por lo tanto, ahora estamos esperando la llegada de especialistas para que realicen el ajuste de algunos equipos desde China. Bueno, y marcaron su casilla de que el equipo está listo para funcionar, para que no surjan preguntas sobre su operación. Las máquinas que están actualmente en OPDT tienen motores eléctricos. ¿Se rebobinarán en el futuro a Slavianka? Cuando termine la garantía, sí.
Se pueden cambiar, pero no todos, porque algunos motores no son asincrónicos, digamos. ¿Qué características se requieren para los controladores de motores? Voltaje máximo, corriente, método de control, protección contra sobretensión y corriente, presencia de PFC, frecuencia. Diferentes controladores. Tenemos un controlador que está destinado para los motores que están en el Motiliog, pero también tenemos controladores más pequeños de 20 kilovatios que usamos en bicicletas, que ahora requieren un desarrollo tecnológico teniendo en cuenta las capacidades existentes y algunas mejoras en el software, porque durante este tiempo hemos adquirido mucha experiencia. Y las tecnologías que se utilizan ahora permiten hacer cambios significativos en la construcción. Hablar, por ejemplo, de voltajes depende de las tareas que se estén resolviendo. En un caso se necesita un voltaje, en otro caso se puede usar un voltaje más alto. Todo depende de las tareas para que se va a utilizar un vehículo u otro. Pero lo más importante, lo principal es, por supuesto, la algoritmia y el software que se utilizará en los controladores. Porque no es un secreto que el control vectorial de motores modernos y el control moderno se basan en las transformaciones de Parker-Graph y otros algoritmos que permiten evaluar la posición del rotor en relación con el estator. Estas son magnitudes básicas, la base del software. Y luego todo depende de los requisitos del cliente. En uno de los seminarios se dijo que sería posible hacer el DAT 95C sin sensores, ya que el controlador será sin sensores. ¿Cómo determinarán la posición del rotor a velocidades cercanas a cero sin seguir la fuerza electromotriz? Es crucial para la tracción. Pero en este caso estamos diciendo que ahora tenemos motores sin sensores. Eso es lo primero. Segundo, recuerden lo que se dijo en los seminarios web, que independientemente del tipo de motor, ya sea BLDC, asíncrono o de inductor, en general, todos estos motores, en su funcionamiento y en su diseño, tienen malas características, en particular, en condiciones específicas, a bajas velocidades de movimiento relativo del rotor respecto al estator. Por lo tanto, todo depende del campo de aplicación y el propósito de estos motores, porque en un caso es una cosa, en otro caso es otra, y para la mayoría de las aplicaciones, los motores son sin sensores. Si hablamos de motores de rueda, ya hemos mencionado que, en general, es más conveniente hacerlos con reductores, dependiendo del vehículo. Los reductores pueden ser planetarios o de correa, hay muchos tipos diferentes. En una foto del motor para Motiliog desarmado se notó un peine para un codificador óptico como el motores de rueda de tracción. Ahora motores funcionan con codificador chinos, fallaron con controlador y esperamos controladores. ¿Qué significa eso? ¿Fallaron porque no los entregaron a tiempo? ¿Cómo serán los nuevos controladores? En primer lugar, los motores de las primeras modificaciones funcionaban con un controlador chino y este requería un codificador. ¿En qué sentido fallaron los chinos? No fallaron. Esa empresa de transporte envió por vía marítima. ¿Y dónde está ahora ese portacontenedores? ¿Por qué océanos anda vagando? Solo Dios lo sabe. Porque si hablamos del sello, se suponía que debía ser entregado en 2023, ¿verdad? Exacto. Por eso hay problemas con la logística. Los chinos lo enviaron. ¿Cuándo llegarán? Solo Dios lo sabe. Pero en el Motiliog planeamos usar nuestros controladores ya ahora. Además, actualmente se está fabricando todos los elementos mecánicos. Esto incluye el radiador, los electrodos, todo tipo de juntas y otros componentes necesarios para el ensamblaje del controlador, incluyendo la carcasa. Carcasa de plástico. Hay 50 carcasas en almacén. Ahora trabajamos en desarrollo y prueba del controlador en banco de pruebas. Y después de esto tomaremos la decisión de lanzar las placas directamente a la fabricación, así como el ensamblaje del primer lote de controladores. Tendencia mundial. Menos pérdidas, mayor eficiencia. Batería de baja corriente más ligera. ¿Cuál es la corriente máxima en el motor Motiliog? 400 amperios. ¿Y cuáles son las pérdidas en los cables y qué cables tan gruesos y pesados? La batería debe soportar 400 amperios, no 60 kilovatios 600 amperios. Todo depende del diseño. Ya he hablado sobre cómo los primeros transformadores en la fuente de alimentación del Gorini se enrollaron en total conformidad con la ciencia. Se enrollaron con hilo de lis y también con cinta de cobre.
Pesaban 2 kilogramos, tan inteligentes, hechos por la ciencia. Se calentaban, no servían, y luego tomamos placas de circuito impreso. ¿Cuántos gramos pesan? 70 gramos de cobre. Densidad, 0.2 amperios, allí 0.4 amperios, aquí 75 amperios. No necesitamos esos cables tan gruesos. Si recuerdan la física, las pérdidas son proporcionales a la resistencia. Verdad, no tiene nada que ver con la sección. Resistencia. ¿De qué depende la resistencia? Longitud y sección. Y si reducimos la longitud 20 veces, reducimos la sección 20 veces. ¿Por qué tan gruesos y tanta masa? Ha llegado al punto en que estas patillas, el encapsulado TOC 220, su resistencia influye. Por eso hacen conexiones tipo VGA que se sueldan por debajo, donde prácticamente no hay patillas, para eliminar esta resistencia de los circuitos. Por lo tanto, si sigues el camino clásico, bueno, adelante, tienes razón. Pero si piensas un poco y adquieres experiencia, bueno, probablemente todo será un poco diferente. ¿Existe la posibilidad de que este año podamos establecer la producción de motores de aviación en una cantidad de 50 a 100 unidades por día, o eso será en los próximos años? En el chat número 1 ya mostré la pieza del bastidor del motor de aviación. Entonces, ¿qué representa? Un paquete de estator, un buje para el rodamiento y todo esto recubierto de aluminio. Dije que esta pieza, tan pronto como tengamos el equipo y ajustemos la máquina, podremos hacerla en 30 segundos. Luego pueden calcular cuántos de estos estatores se pueden hacer. De la misma manera, el rotor se fundirá en una máquina de fundición a presión con la misma productividad. Pero como solo hay una máquina, todo esto tendrá que dividirse. Luego, primero fundimos una cosa, luego para toda la serie. Sí, digamos, el programa mensual. Después lo quitamos e introducimos el segundo. La operación más complicada es probablemente el llenado de las bobinas, que es laboriosa. Después, laboriosa es el bobinado de las secciones. Y ahora estamos buscando la posibilidad de adquirir 2 bobinadoras CNC adicionales para aumentar la productividad de esta operación tecnológica en particular. Eso es una cosa. En segundo lugar, para reducir el tiempo de llenado de las bobinas, estamos probando otros esquemas de bobinado que permiten reducir la cantidad de secciones de 96 a 48. Estamos evaluando la laboriosidad y, lo más importante, la posibilidad de aplicar equipamiento mecanizado para hacer esta operación tecnológica más productiva. Cuando resolvamos estas tareas, usted dijo no será un problema. Desarrolla amolador angular. Nos hemos dedicado a motores de menor tamaño. Son adecuados tanto para una amoladora angular de 125 como para picadoras de carne y otros electrodomésticos. Pero el trabajo adicional en ellos se llevará a cabo solo después de que se inicie la producción de los desarrollos que ya se han completado y llevado casi a la producción. No antes. Entiendo correctamente que si comenzamos en 2025, los dividendos deben esperarse al final del año 2026. Y la segunda pregunta, ¿no sucederá que los primeros dividendos no irán a los inversores, sino a la reinversión? Gracias. Para hablar de dividendos, estos solo pueden ser pagados por los accionistas de la sociedad. Por lo tanto, primero debemos reorganizarnos de una LLC a una SA. Y desde el momento de la reorganización de la LLC, cuando se convierta en SA, entonces se puede acumular ganancias y considerar si vale la pena distribuirlas. Esa es la primera parte. La segunda parte es sobre reinversión. Hoy en día, los fondos que provienen de los inversores permiten evitar la reinversión, la probabilidad de reinversión. Y la reinversión solo será posible si permite aumentar de manera considerable y sustancial la rentabilidad del proyecto y puede afectar en gran medida de manera significativa el tamaño de los dividendos. No con eso es todo. Gracias por su atención. Cuídense, no tomen decisiones precipitadas. Una gran petición. Contactaremos. Y me gustaría decir que hay bastantes participantes en el proyecto que no solo invierten, sino que también ayudan activamente al proyecto.
Por eso creo que con el inicio de la producción, muchos inversores y socios tendrán la oportunidad de convertirse en participantes directos y ejecutores del propio proyecto. Gracias a Dios.